Buenos días, vamos a comenzar con las presentaciones del cuarto turno de los Campus Científicos 2015 y comenzamos con el proyecto de botánica. Buenos días, nosotros somos el grupo de botánica, que es la ciencia que estudia la planta. Yo soy Ana y junto a Lucía, Laura, Celia, Antonio, María y Abril vamos a presentar el trabajo de investigación que hemos realizado durante estos días. Para empezar, quiero que cerréis los ojos y os imaginéis que os encontráis en una duna. ¿Pensáis que hay vida en una duna? Nuestra hipótesis, como la de muchos de vosotros, era que no la había, pero tras observar detenidamente la duna, nos dimos cuenta de que nuestra hipótesis era incorrecta. En las dunas existen muchos seres vivos, están llenas de animales y vegetación, pero nosotros, como somos el grupo de botánica, vamos a centrarnos únicamente en la vegetación. Entonces decidimos investigar y observar más detenidamente las plantas y pudimos observar que tienen unas adaptaciones que les permiten sobrevivir al entorno que las rodea. Bien, algunas de las adaptaciones que tienen las plantas de duna son, por ejemplo, la grosor, que les permite absorber el agua y retenerla como depósito cuando está a falta. También los pigmentos, que cuando son más claros absorben menos el calor y la luz y hacen que la planta no se seque. Y los pinchos, que hacen que los parásitos no les quiten agua ni nutrientes, porque no solo hay parásitos en los animales, sino también hay en las plantas. Bien. A continuación tenemos las tres partes de una duna. La duna primaria, la duna secundaria y la duna terciaria. Bien, la diferencia es que conforme se van alejando del mar, van surgiendo unas especies u otras. Y bueno, las muestras las sacamos de la duna de Limens. Bueno, pues una vez nos hemos dado cuenta de la cantidad de diversidad de flora que había en la duna y concretamente en la que trabajamos nosotros, pasamos a mirar más detenidamente y esto conllevaba a identificar las especies y las plantas que podíamos observar. Para ello nos dividimos en tres grupos más pequeños y nos dividimos abarcando bastante espacio en la playa para que nuestros resultados fueran diferentes entre sí. Bueno, nuestra tarea consistía en, primero nos dieron como una cadena de 1 metro de largo que formaba un cuadrado llamado cuadro de muestreo. Lo que teníamos que hacer con ella era tirarlo aleatoriamente y el lugar donde caía era el espacio con el que íbamos a trabajar. Aquí podemos ver pues una de las fotos de unas plantas y lo que teníamos que hacer era identificar las especies y la cantidad de ellas que había en ese espacio. Para ello nos ayudamos del cuaderno que nos dieron el primer día, ya que traía fotos de muchas especies con sus respectivos nombres. Este proceso lo repetimos 3 veces en cada zona de las dunas de la duna que bueno, ya explicamos anteriormente. Y también cogimos muestras de la arena que había también en las 3 zonas de la duna y también de agua de mar para su posterior estudio en el laboratorio. Por último, con el pHímetro fuimos capaces de estudiar la temperatura del terreno, su salinidad y el pH, aunque este último dato no nos podíamos fiar mucho de él porque las condiciones no eran las adecuadas. Bueno, aquí podemos ver el proceso.
El lunes por la tarde fuimos al bosque y allí recogimos muestras también para compararlo tanto con el suelo de la duna primaria, secundaria y terciaria, y también recogimos algunas muestras de otras plantas para luego estudiar en el laboratorio su clorofila. Allí nos dimos cuenta de que las plantas tenían distintas adaptaciones que en la duna. Por ejemplo, las hojas eran más grandes y más finas, ya que no necesitaban un grosor mayor para acumular el agua, porque los árboles eran más altos y las protegían de las radiaciones solares. Las plantas del bosque obtienen a través de sus raíces y de la materia orgánica del suelo todas las sales minerales que necesitan. Y por último, el color también es más intenso que, por ejemplo, el del cardo de la duna, que es más apagado, ya que el sol no la protege tanto como en los bosques. Ahora vamos a ver un poco el trabajo en el laboratorio y las adaptaciones morfológicas y el polen. A continuación, en ese mismo día, fuimos al laboratorio para observar más profundamente las adaptaciones morfológicas que presentaban cada una de las plantas, tanto en la duna como en el bosque. Algunas adaptaciones se podían ver a simple vista, como eran, por ejemplo, las raíces. Las raíces de la duna son mucho más largas, puesto que necesitan profundizar en la arena para buscar el agua. Sin embargo, las raíces en el bosque, el agua no es una condición determinante, puesto que se encuentra en mayor cantidad. Entonces son las raíces más cortas. Otra de las opciones que se plantea en la duna son las raíces más gruesas. Así les permiten almacenar el agua durante las épocas de lluvia para poder utilizarla en las épocas de sequía. Otras adaptaciones son las hojas. Las hojas en la duna suelen encontrarse enrolladas. Esto le permite disminuir la cantidad de agua que se evapora dentro de la planta, mientras que la misma especie de planta en el bosque presenta unas condiciones muy diferentes. En la duna la encontramos como más rígida, lo que también evita la evaporación, y en el bosque se encuentra más fina y se encuentra desplegada, puesto que en el bosque no es tan importante la pérdida de agua. Otra de las opciones también es de disminuir el tamaño de la hoja para también así disminuir la cantidad de agua que se puede evaporar. Lo lógico también sería cerrar totalmente los estomas, puesto que ahí es donde se pierde el agua, pero por los estomas es por donde se realiza el intercambio de gases, entonces es totalmente inviable cerrarlos, por lo que se cierran tan solo parcialmente. La hoja del cardo es una de las hojas que se encuentra, que es más grande, que se puede encontrar en la duna, puesto que presenta grandes adaptaciones. Por ejemplo, la hoja es más rígida, que evita la evaporación. La hoja presenta ondulaciones, lo que le permite también poseer algunas zonas de sombra donde la temperatura puede llegar a ser incluso 1 grado menor. Y también son plantas muy rígidas, que también evita la evaporación. Algunas plantas, como he comentado antes, las raíces, pues algunas plantas no necesitan estas raíces tan profundas o gruesas, puesto que no cogen el agua directamente del suelo, ni los nutrientes, sino que se alimentan a través de otras plantas. Se tratan de plantas parásito, que lo que hacen es coger los nutrientes de otra planta, y estas plantas, además de soportar las duras condiciones que son impuestas por la duna, tienen que soportar las condiciones que les impone la planta parásito. Por ello, muchas veces, en vez de optar por sobrevivir la propia planta, lo que hace es proteger los gametos para que la planta no se extinga y a la temporada siguiente siga habiendo. A través de la lupa, lo que también pudimos observar son las plantas que son más pequeñas, pues al abrirlas había una gran cantidad de agua en su interior, a pesar de que se encontraban en la duna. Lo que nos sorprendió mucho cuando cogimos las muestras es que la bolsa se llenó de vapor de agua, puesto que a través del corte que la habíamos realizado perdió un montón de agua y la bolsa se empañó totalmente. Lo que también pudimos comprobar en el laboratorio, que las hojas por dentro estaban llenas de agua. Por último, la última cosa que vimos fue, antes del vídeo,
Fue la margarita lo que nos sorprendió mucho, porque nosotros pensábamos que las margaritas eran una sola flor. Sin embargo, cada margarita es una flor, la margarita en sí es una flor compuesta a partir de flores, y cada pétalo que suponemos que le quitamos no es un pétalo en sí mismo, sino se trata de una flor entera con todas sus estructuras. ¿Y el vídeo? ¿No lo habéis puesto? Bueno, lo explico. Y luego vimos los granos de polen que quedaban almacenados en los estomas, pero como la polinización ya se había realizado, lo que conseguimos fue extraerlos ya de la hoja, que se había quedado retenido, y se presentaban pues como unos círculos que solo se veían a través del microscopio. Tras la observación de las adaptaciones morfológicas, lo que hicimos fue estudiar las condiciones físico-químicas o fisiológicas del entorno. Para ello, preparamos la arena para su estudio. Para ello, lo que hicimos fue medir la misma cantidad de arena de todos los tipos, tanto de la duna como del bosque, y cuando teníamos la misma cantidad, echarle la misma cantidad de arena que de agua destilada, para así poder pasar las sales de la arena a ese agua y no confundirnos con las sales que ya tendría una agua no destilada. Cuando tenemos el agua, lo que hicimos fue agitarlo muy bien, y después lo que hicimos fue filtrarlo por un papel de filtro, para así solo tener el agua con las sales de la arena. Una vez que ya tenemos el agua con las sales de la arena, de los diferentes tipos de dunas, del bosque y el agua del mar, que no necesitó ninguna preparación, lo que hicimos fue estudiar primero el pH y la conductividad, gracias al pHímetro, que como podéis ver es un electrodo que se introduce dentro del agua que queremos estudiar y ya nos indica el pH y la conductividad en microvoltios. Después estudiamos la salinidad, que se estudia con un refractómetro que se utiliza muy sencillo. Tiene un prisma, un tubo espejo y un ocular. Su funcionamiento es echar unas gotas de agua de la que queremos estudiar en el prisma y mirar por el ocular. Lo que se ve por el ocular es algo parecido a esto. Por ejemplo, aquí lo que marca es 16,7% de salinidad. Y ahora el vídeo. Bueno, en el vídeo lo que se ve es lo que he explicado. Aquí estamos midiendo la cantidad de arena. Ahora, cuando tenemos agua, así lo agitamos gracias a un agitador magnético. Luego filtramos el agua para quitarle arena y que solo se quede el agua con las sales. Así funciona el pHímetro. Ese es el electrodo introduciéndose dentro del agua. Y ya está. Esa es la parte fisiológica. Bueno, yo os voy a hablar de las condiciones biológicas. Para completar esta parte, nosotros nos dirigimos al laboratorio, como en la parte anterior, y allí realizamos nuestros experimentos. Para ellos utilizamos las hojas de cardo recogidas en la duna y las hojas de hiedra recogidas en el bosque. El proceso que os voy a explicar a continuación es el mismo para los dos tipos de hojas. En primer lugar, obtenemos, gracias a una balanza de precisión, que es el medio, la masa de hojas que necesitamos. Cuando tenemos esta masa, cogemos un mortero y lo colocamos sobre un recipiente con hielos para evitar que se caliente. En el mortero colocamos las hojas y vertimos sobre ellas nitrógeno líquido para así poder congelarlas y que nos resulte más fácil romperlas. Para poder liberar los pigmentos que contienen los cloroplastos de las hojas, añadimos con una pipeta acetona al 80%. Posteriormente, el contenido del mortero lo filtramos
y para evitar, para eliminar cualquier posible partícula, como puede ser pequeños orgánulos de células, lo centrifugamos. En la centrifugadora introducimos un tubo de ensayo con el líquido ya filtrado y tras sacarlo de la centrifugadora cambiamos el tubo de ensayo por uno más fino y con un vidrio de mayor calidad. Ese tubo de ensayo lo introducimos en el espectrofotómetro que aparece en esta diapositiva y que nos permite conocer el número de pigmentos de las muestras. Y aquí con la pipeta para echar el amoníaco y después machacando para conseguir liberar los pigmentos. Bueno, aquí tenemos los resultados. En la primera gráfica, la barra verde es la conductividad y vemos que a medida que nos vamos alejando de la costa va disminuyendo. La barra roja es la salinidad y excepto en el agua de mar, que es 4,2, tanto en las dunas como en el bosque es 0. Y al igual que la conductividad, el pH, a medida que nos vamos alejando de la costa también va disminuyendo, pero apenas se aprecia el cambio en la gráfica. Un día en el laboratorio nos pusimos por grupos para poder tener unos resultados sobre la clorofila A, la clorofila B y los carotenoides, que para ello lo sustituimos en una serie de ecuaciones. Y obtuvimos, los carotenoides se encargan de proteger los pigmentos de la planta para que no se vean dañados tanto por la luz como por la temperatura. Y al fin observamos que la hiedra tiene más pigmentos que el cardo de la duna. Bueno, pues una vez acabada la investigación y echando un poco la vista atrás, sacamos en claro algunas conclusiones, como son, por ejemplo, que existe mucha biodiversidad tanto en una duna como en un bosque, que las plantas que están en las dunas tienen muchísimas adaptaciones que son muy específicas para poder sobrevivir en el medio en el que habitan, que las plantas pueden poseer dos tipos de adaptaciones, tanto fisiológicas como morfológicas, como son, por ejemplo, la cantidad de clorofila A o la forma de las hojas. Eso depende del lugar en el que habiten. Y por último, que el mínimo cambio en el ambiente o en el suelo de la duna puede producir un cambio muy grande en la vegetación y, por tanto, la aparición de nuevas especies con muchas nuevas adaptaciones al medio. Ahora nos gustaría centrarnos en las cosas que hemos aprendido, pero sin darle mucha importancia a lo académico, sino a la forma de trabajar. Por eso queremos destacar que hemos aprendido a trabajar en grupo, hemos tenido en cuenta las ideas de los demás, hemos aprendido a manejar los materiales de laboratorio y a ser precisos y cuidadosos. También añadir que gracias a los profesores ahora nos fijamos en lo que hay a nuestro alrededor y pensamos por qué está ahí. Queremos agradecer a todos por vuestra atención, especialmente a nuestros profesores del proyecto, Marga y Luis, por habernos dedicado su tiempo y por haber hecho este trabajo más fácil y más entretenido. Esperamos que os haya gustado. Bueno,
Pues una vez nos hemos dado cuenta de la cantidad de diversidad de flora que había en la duna y concretamente en la que trabajamos nosotros, pasamos a mirar más detenidamente y esto conllevaba a identificar las especies y las plantas que podíamos observar. Para ello nos dividimos en 3 grupos más pequeños y nos dividimos abarcando bastante espacio en la playa para que nuestros resultados fueran diferentes entre sí. Bueno, nuestra tarea consistía en, primero nos dieron como una cadena. Buenos días, vamos a comenzar con las presentaciones del cuarto turno de los campus científicos 2015 y comenzamos con el proyecto de botánica. Buenos días, nosotros somos el grupo de botánica, que es la ciencia que estudia la planta. Yo soy Ana y junto a Lucía, Laura, Celia, Antonio, María y Abril vamos a presentar el trabajo de investigación que hemos realizado durante estos días. Para empezar, quiero que cerréis los ojos y os imaginéis que os encontráis en una duna. Investigar y observar más detenidamente las plantas y pudimos observar que tienen unas adaptaciones que les permiten sobrevivir al entorno que las rodea. Bien, algunas de las adaptaciones que tienen las plantas de duna son, por ejemplo, la grosor, que les permite absorber el agua y retenerla como depósito cuando está falta. También los pigmentos, que cuando son más claros absorben menos el calor y la luz y hacen que la planta no se seque. Y los pinchos, que hacen... ¿Pensáis que hay vida en una duna? Nuestra hipótesis, como la de muchos de vosotros, era que no la había, pero tras observar detenidamente la duna nos dimos cuenta de que nuestra hipótesis era incorrecta. En las dunas existen muchos seres vivos, están llenas de animales y vegetación, pero nosotros, como somos el grupo de botánica, vamos a centrarnos únicamente en la vegetación. Entonces decidimos investigar en que los parásitos no les quiten agua ni nutrientes, porque no solo hay parásitos en los animales, sino también hay en las plantas. Bien. A continuación tenemos las 3 partes de una duna: la duna primaria, la duna secundaria y la duna terciaria. Bien, la diferencia es que conforme se van alejando del mar van surgiendo unas especies u otras. Y bueno, las muestras las sacamos de la duna de Limens.